Bueno. En un campo gravitacional. Entonces, decía, la altura esta que tenemos hasta la línea de puntos sería la carga sobre el orificio, ¿sí? Y fíjense cómo cambia la configuración del chorro según esta altura es mayor o menor. La influencia relativa del peso del fluido se hará mayor a medida que la carga de velocidad medida respecto del orificio disminuye. La raíz cuadrada del doble de esta relación es el número de Froude presentado en el primer film. Evidentemente, cuanto menor la línea de carga... Ahí va disminuyendo la línea de carga y por supuesto va a ser menor el caudal que está pasando por este orificio. Total o menor el número de Froude, mayor será el efecto relativo de la velocidad en la deflexión de la corriente libre. Si la carga disminuye por debajo del extremo superior del... Y como les decía al principio, si la lámina de agua no toca el borde de arriba, ya no estaríamos dentro de lo que es la teoría de orificios, sino que esto se transformaría en vertederos y correspondería todos los coeficientes que vamos a ver para una descarga de un vertedero y no de un orificio, ¿sí? Bueno, en principio vamos a ver esto acá. Vamos a volver a la presentación. Van a ver en el libro las variantes que vamos a tener respecto de lo que vimos recién, que era un orificio perfecto, ¿sí? Este orificio que vimos recién está ubicado en una pared vertical, pero tenemos orificios en paredes horizontales, como por ejemplo son las descargas de los tanques. Vamos a ver qué diferencia va a haber en nuestra fórmula si la velocidad de llegada del canal es despreciable o si no lo es. Yo quisiera chequear, porque quiero ver si cambiaron los números estos, 10, 2, alguno quiero ver, déjenme, 10, 2, 4, sí, velocidad de llegada no despreciable, estamos bien. Estos números que aparecen acá a la derecha son los números de los subcapítulos. ¿Qué pasa en el orificio perfecto? La vena contracta tenía una contracción completa y vamos a ver qué pasa si esa contracción está parcialmente suprimida o es incompleta, y vamos a ver de qué se trata esto. Cuando el orificio era perfecto, la arista que vimos es una arista viva. El ángulo que tenía esa pared era mayor a 10 grados y vamos a ver qué pasa cuando no lo es. En principio, el orificio que consideramos se llama orificio pequeño en relación a la altura, digamos, a la pared. Y hay otros orificios que no son pequeños respecto a la pared y que se llaman orificios de gran abertura vertical. También vamos a ver cómo nos afecta esto en nuestras consideraciones. Bueno, lo de pared delgada ya lo vimos antes. ¿Qué pasa si es mayor a 0,5 o mayor a 3 del diámetro de subcero, que son paredes de espesor intermedio grueso? ¿Qué pasa si la descarga no es libre, sino que el orificio está totalmente sumergido o parcialmente sumergido? ¿Cómo afecta esto a nuestra fórmula? Y si el flujo no mantiene la altura constante y en lugar de ser un flujo con nivel estacionario, es con carga variable. Entonces, estas variantes las vamos a ir pasando ahora. Alguna tiene un poquito más de desarrollo y de explicación y otra simplemente es una ecuación donde va cambiando el coeficiente C sub D. Hasta ahora lo importante, vamos a poner los puntos, lo importante es ver la existencia de orificios y vertederos en nuestras estructuras, ver qué diferencia hay entre un orificio y un vertedero en lo que es su configuración,
y ver que en general nosotros hicimos recién toda una demostración sobre el caudal que descarga un orificio, afectando, digamos, planteando un volumen de control, y de ese volumen de control fuimos afectando de coeficientes que fueron, cada coeficiente fue involucrando algo, ¿sí? Una pérdida de carga, por un lado una pérdida del coeficiente de velocidad, o una consideración respecto a lo de la vena contracta afectando a la sección del orificio. Eso sería, digamos, lo importante de recordar como concepto. Después, todos los demás valores de los coeficientes y demás están tabulados. Bueno, acá vemos un orificio practicado en una pared horizontal. Esta sería una primera variante, ¿sí? La vena contracta es la que está acá mencionada como 2,2. Como dice acá, la altura H1 del orificio no coincide con la altura de la vena contracta, sino que, bueno, esta vena está, esta posición está un poquito más abajo que la posición del orificio. En particular, el valor de Z2 es casi el tamaño de la abertura y en general se lo desprecia, ¿sí? Es decir, ¿cómo tendríamos que haber arreglado la ecuación esta considerando B sub 2 en lugar de H1, sino H1 más esta alturita Z2? Que multiplicando por H y dividiendo por H1, llegamos a esta ecuación que está acá, donde de nuevo tenemos la velocidad B sub 2, que es la que está en la sección contracta, va a ser entonces raíz de 2G por H1 afectada por el coeficiente de velocidad y por otro coeficiente que está agrupado acá en esta raíz, ¿sí? Y en particular, como dice como decíamos recién, este valor de Z sub 2 suele despreciarse, con lo cual esto queda 1 y prácticamente la velocidad V sub 2 es la misma que teníamos en el orificio perfecto, afectándolo por un coeficiente de velocidad que era el que habíamos visto antes. Acá vamos a analizar como segunda variante qué pasa si la velocidad de llegada no es despreciable. Es decir, si esta velocidad V sub 1 si B sub 1 es mayor a 0,3 metros por segundo. Vamos a poner esto como límite de velocidad para despreciarlo o no. Entonces, en la primera ecuación que teníamos de la ecuación de la energía, la velocidad B sub 1 que la habíamos despreciado, ahora ¿saben qué? Quiero volver no los quiero marear mucho, pero quiero volver a esta deducción para mostrarles algo que me olvidé de mencionarles. A ver, un minutín. Espérense. ¿Cómo llegué tan rápido atrás? Ahí está. Acá. A ver si acá ya las... Acá. Esta velocidad B sub 1 que yo desprecié, ahora la voy a tener en cuenta. Y yo no sé si ustedes tienen presente que habíamos hablado de un coeficiente de corrección de la energía cinética que llamábamos alfa o coeficiente de Coriolis. Teníamos dos coeficientes de corrección que tenía que ver con haber considerado un perfil de velocidad constante en lugar de un perfil real y variable en la sección. Esa simplificación llevaba a afectar el término de la energía cinética por un coeficiente. Y cuando era la cantidad de movimiento también se afectaba por otro coeficiente para arreglar esa simplificación. En el caso de la energía cinética era un coeficiente que llamábamos alfa o coeficiente de Coriolis. Y en el caso de la cantidad de movimiento era un coeficiente que llamábamos beta. Si después lo pueden ver de dónde viene este concepto, lo habíamos visto en la unidad 3, ¿sí?
al final de la unidad 3 como coeficientes de corrección de las ecuaciones. Entonces, ahora esta velocidad que acá yo la taché y la simplifiqué, no la voy a considerar despreciable, y además la voy a afectar por ese coeficiente alfa que les decía recién de corrección de este término de la energía cinética, ¿sí? Eso tiene que ver con este valor que apareció recién acá, este alfa que apareció acá, ¿sí? Todo lo demás por ahora se mantiene igual. Es decir, que la velocidad es lo mismo que teníamos antes, más este término de la velocidad 1 por alfa sobre 2. Entonces el coeficiente de descarga, de nuevo, el caudal de descarga Q va a ser el A sub 0, que está afectado por el coeficiente de contracción y todo lo demás, y va a tener esta configuración. Es decir, si yo en algún momento tengo que la velocidad V1 en el canal de llegada es mayor a 0,3 metros, lo voy a tener que meter en la ecuación, no lo voy a poder despreciar porque me va a afectar mucho si no el resultado. Y alfa, si mal no recuerdo, es 1,1. Lo tienen en el libro, no me lo estoy acordando de memoria. Creo que es 1,1. Sí, en el libro lo dice, 1,1. Claro. Vamos a ver qué variación tiene si el chorro no está totalmente formado en lo que es su contracción. ¿Cómo podría suceder esto? Bueno, que uno de los lados del chorro, como el que está acá, rayadito acá abajo, coincida justo con la superficie de aproximación del canal, ¿sí? Acá estaría solamente afectado esta arista de mi chorro. En el ejemplo de la derecha está afectada la arista inferior más las dos laterales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo lateralmente veo un orificio, que en este caso es un orificio rectangular, que está puesto justo la base inferior del orificio está en coincidencia con la superficie de aproximación del canal. Entonces, acá abajo no se da todo lo que pasa acá arriba, es decir, que la partícula esté obligada a girar y entonces la contracción que yo tengo arriba no la tengo abajo, ¿sí? Por eso se dice que la contracción está suprimida, parcialmente suprimida, porque acá abajo es como que las partículas tratan de seguir derecho, digamos, sin contraerse. Y eso va a afectar la descarga, por supuesto la va a mejorar, porque la sección contracta va a ser menor que en el caso de un orificio perfecto. ¿Cómo se tiene en cuenta esto? Bueno, acá dice, el perímetro, el perímetro suprimido, no, el perímetro suprimido acá es L, que es la parte, esto no es un 1, es una L. Está mal en la filmina. Esto es, ¿cuál es la parte de mi orificio que está suprimido? En este caso es solamente la longitud L, ¿sí? En el caso de la derecha va a ser la longitud L más 2 veces la altura, que son las dos pedacitos verticales. Esto con esto y más esta partecita de acá abajo, ¿sí? Y el perímetro total del orificio, entonces esto va a ser el perímetro suprimido es el P sub S y esto es el perímetro total del orificio. Ahí también es L. Sí, también es L. 2 por L más A. Entonces, esos dos están como tabulados. Lo que pasa, la L
Perdóname, la L desaparece un 1, eso pasa. Sí, pasa, es Esa tal es una cual, L. es correcto. Vos sabés que hay ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas reglas internacionales que tienen que ver con el lenguaje matemático, sobre todo que tienen que ver con unidades donde la L, como en este caso, que lleva errores que parece un 1, permiten utilizar la L, por ejemplo, de litros con L mayúscula, que en realidad no es la abreviatura formal de litro. La abreviatura formal de litro es L minúscula. Pero como eso a veces lleva como en Bueno, este pero es caso, para no confundirse. es para no Es confundirse para tal cual. no... Bueno, acá este error es mío, sin duda, de haberlo pasado rápidamente, pero no, la L es el ancho del orificio. Bueno, como definición entonces, a ver qué dice acá. Si uno de los lados del orificio coincide con la superficie de aproximación, entonces la contracción no será completa y está parcialmente suprimida, por supuesto va a aumentar el caudal. ¿Cómo va a aumentar el caudal? Bueno, esto está tabulado acá en este coeficiente C sub S, y van a ver que siempre va a ser, por supuesto, un 1 más un plus, ¿sí? Porque tenemos que aumentar, digamos, el coeficiente de descarga. Y acá hay dos autores que tienen distintas tablas para coeficientes rectangulares, sobre todo hay estos dos. Yo la verdad es que desconozco cuál de los dos se usa. Con usar alguno de los dos, la verdad que esta separación a veces hay, digamos, para esta tabulación, con utilizar algún criterio de algo y fundamentarlo, es decir, de ver algún manual hidráulico y citar algún autor es suficiente. No sé entre ellos dos qué será la diferencia que habría que comparar. Pero en principio va a ser entonces un coeficiente 1 afectado por un plus que tiene que ver con la diferencia de esta división entre el perímetro suprimido y el perímetro original, ¿sí? Bueno, este autor se ve que habrá investigado y habrá dicho que no era lo mismo según eran las medidas del orificio. Habrá hecho más investigaciones y tendrá sus demostraciones. Para orificios circulares hay coeficientes hechos por este autor nada más. Así que bueno, esto sería lo que cambia acá. Entonces, al coeficiente de descarga del orificio perfecto le afecto este coeficiente por vena suprimida o parcialmente suprimida. Hay otra consideración que es que a veces no es del todo suprimida como es acá, que coincide con el largo, perdón, que coincide con la superficie de aproximación, sino que está como desplazada, pero no lo suficiente para que se forme la vena contracta. Y esto pasaría si la distancia a alguna de las paredes, tanto la que se ve hacia abajo como la de los laterales, es menor a 3 veces la menor dimensión del orificio. Ahí pasa lo mismo. Esta contracción que se ve acá no llega a ser la contracción completa de la vena contracta que vimos para el orificio perfecto, y de nuevo hay que afectar nuestra fórmula por otro coeficiente más, ¿sí? Por supuesto va a ser mayor el caudal que la del orificio perfecto. Y acá hay un solo autor que tenemos para darnos este coeficiente de la vena suprimida, donde de nuevo es el número 1 afectado o mayorado por otro término, donde aparece un factor n que, vamos a ver qué dice, es relación entre el área del orificio y la superficie transversal del canal. N es la relación esta. Así como les dije hace un rato, todas estas correcciones salen de manuales hidráulicos. Siempre tengan en cuenta de ver bien, es decir, van a tener que estar cancheros en esta unidad de demostrar que ustedes pueden referenciarse con alguna tabla, ver lo que buscan y ver cómo siempre mantener
las unidades que le dice ese manual, porque todas estos coeficientes que afectan acá, perdón que no lo dije antes, pero es importante, estos coeficientes van a funcionar para un tipo de unidad, son todos empíricos, es decir, acá no hay desarrollo racional de la ecuación, sino que cada coeficiente va a estar acompañado de utilizar para el caudal la unidad en metros cúbicos, ya les digo, creo que es metro cúbico hora, la altura en metros y la velocidad en metros por segundo. Denme un minuto que lo confirmo. Pero bueno, eso sale de ver lo que dicen las tablas. Sí, metro cúbico, ¿qué les dije por hora? No, metro cúbico por segundo, la altura en metros y el área en metros cuadrados. Pero va a salir de cada fórmula, ¿sí? Eso recuérdenlo como importante, no es racional, sino que es empírica, y cuando usen coeficientes que consulten, hay que respetar las unidades. Vamos a ver este caso de aristas redondeadas, para lo cual también tengo una filmación bastante simpática, y vamos a ver qué pasa si el borde de ataque no es agudo como lo teníamos antes. Fíjense, ven cómo es la configuración de acá. Fíjense cómo cambia esta de acá. Entonces vamos a ver esta filmación. Es muy simpático este señor. And then I have another orifice that's a rounded orifice. And then Acá muestra una placa de acrílico donde tiene un orificio que tiene un borde de ataque más anguloso, lo llama él, y después tiene otro que es redondeado. I have another orifice that's a rounded orifice, which is exactly the same diameter. Ambos dos, como los muestra acá de frente, tienen exactamente el mismo diámetro de sección, de orificio, ¿sí? The same area at the same. Y como va a decir, están ubicados a la misma altura, es decir, en la misma posición. Eso lo que va a dar es que el baricentro del orificio, de los dos orificios, respecto de lo que va a ser la carga, va a ser la misma. Location. So I can slide the rounded orifice in front of my square edged, and we can compare the differences in the headwater, the energy required to put the flow through that orifice opening. So let's start with the square-edged orifice. And what we'll be looking at is the amount of headwater required to push flow through the... Para demostrar la diferente, a ver cómo decir, el diferente performance de estos dos orificios, ¿cómo es que lo va a comparar? Lo va a decir es, ¿qué altura yo necesito juntar acá para que el caudal de descarga en ambos casos sea el mismo? ¿Sí? En lugar de ver mayor o menor caudal de descarga, el caudal de descarga es el mismo, a diferencia de lo que voy a necesitar de altura acá, aguas arriba del orificio. Orifice opening. One characteristic of an orifice, particularly a square-edged orifice, is the diameter of the jet contracts coming through the opening. So the jet itself is quite a bit smaller than the area of the orifice. Ahí lo que está diciendo es que el diámetro del jet, del chorro, es sensiblemente menor que el diámetro del orificio, que es lo que veníamos viendo y llamando a la vena contracta. I'll mark the headwater on my stilling well. And then what I'm going to do is slide the rounded orifice
in front of the square-edged orifice. So we'll be changing the entrance condition. Once my Y con esa gomita que tiene acá en este piezómetro, ¿sí? Lo que marca es la carga del orificio, o sea, la altura que necesita en la superficie de aproximación respecto de la posición del orificio para lograr ese caudal de descarga. headwater stabilizes, we'll look at the drop in the headwater, and we'll also look at the change in the jet coming through the orifice. So here's the rounded orifice, and we immediately notice that the jet is now practically, if not identically. Bueno, acá lo que dice es cómo cuando él pone la placa que tiene la entrada redondeada, se observa que el diámetro del jet prácticamente, el diámetro del chorro, perdón, es prácticamente igual al diámetro del orificio. Esa vena contracta es como que mejoró. Mejoró me refiero a que se hizo más aproximada a la realidad. As the area of the orifice opening, and my headwater has dropped already. Now I haven't changed. Y acá se observa que la altura que necesita para descargar el mismo caudal, porque acá no ha cambiado el caudal que ingresa es el mismo que el que está circulando en todo el sistema, cómo necesitó menor altura de carga para erogar el mismo caudal, lo que implica, digamos, una consideración de que este orificio trabaja mejor que el otro. Change the discharge on the flume. I'm running about 0.05 CFS. So what that says is it takes less energy, less head to pass the same Q, the same discharge when I have a rounded orifice. If we look at the jet diameter again, you can see part of the reason that that's occurring. If I pull the Ahí lo que va a decir él es, presten atención al diámetro del chorro de nuevo y cómo ahí es que se observa, digamos, la razón del por qué la mejora de la eficiencia del chorro en tener una entrada redondeada y una no. O sea, prestemos atención a la configuración del chorro. Rounded orifice out, that jet immediately contracts, and we're not making full use of that area. As soon as I put the rounded orifice in place, the jet expands to nearly the opening of the area and the headwaters lower. So the orifice equation is a equation we use that underlies many of the calculations we do. For example, entonces, con esto, digamos, uno ve cuán importante es considerar un montón de variables geométricas que tienen que ver con el orificio y con mejorar la performance de la descarga, ¿sí? Así que vamos a volver a... Vamos a volver a la presentación. Yo no me acuerdo si lo tengo, si está acá cuánto cambia el caudal, a ver. Coeficiente de contracción C sub C 1 directamente. Claro, prácticamente se hace muy efectivo. Es decir, un 2% menos. No sé si recuerdan que el C sub D para el orificio perfecto era 0,613 o 61,7. En cambio acá nos va a dar 0,98. Prácticamente es muy eficiente, ¿sí? Un 2% menos en lugar de un 39% menos. Así que bueno, profe, sí. ¿El coeficiente C de 0,6 vale para los otros 4 casos anteriores o solo Sí. para el perfecto? No. Para los 4 casos anteriores, donde después vos los vas a afectar por el coeficiente de supresión. Eso lo van a ver, yo ahora les voy a mandar porque estoy viendo que no está más en el libro, pero lo tienen en las tablas del tercer parcial, las planillas de resumen de orificios y vertederos, donde ahí vas a ver que vas a tener que la ecuación del orificio perfecto a la cual le vas a ir poniendo todos estos agregados, ¿sí? Sí, profe. En realidad es una planilla resumen de toda la parte del texto, pero ahí está como bien esquemático cómo lo afectás.
Pasa que antes estaba estaba metido en el libro, pero no lo veo más. No sé si fue algo en particular que hizo Fernando a propósito o por error, pero igualmente está en las tablas resumen. ¿Hasta dónde estábamos? Bueno, esto tenía que ver con la forma de entrada del canal. Vamos a ver qué pasa con esto. A ver qué hora estamos. Estamos bien. ¿Qué pasa si la altura, si la abertura es una abertura que no es pequeña respecto a lo que es la carga respecto del baricentro del orificio? Entonces, vamos a ver si esto nos afecta y cuánto nos afecta para nuestra ecuación, ¿sí? Para lo cual vamos a hacer una demostración. Fíjense que acá hay un orificio rectangular de ancho L, de altura A, y a la izquierda tenemos un orificio de forma cualquiera donde para un ancho T puntual, en una altura H1, o en una altura Z, mejor dicho, uno tiene un diferencial de altura que vamos a llamar diferencial Z, ¿sí? Diferencial Z por T nos va a dar un diferencial de área. Voy a escribir por acá, no sé si aparece después. Un diferencial de área va a ser igual a una altura diferencial Z por un ancho T. Y la abertura va a cambiar entre una altura de Z, entre HI y HJ, ¿sí? Entonces, hasta ahora habíamos supuesto que la velocidad V1 era constante en toda la abertura, es decir, que toda la abertura tenía la misma velocidad V1. Ahora lo que nos está por decir es, vamos a ver, digamos, cuánto podés mantener esta hipótesis, ya que esta altura es tan grande que la velocidad 1 no la podemos considerar constante. Entonces, si la distancia entre el baricentro del orificio y la superficie libre, esta H1 que teníamos en nuestras fórmulas, es pequeña, si la distancia, no sé, a ver qué afirmación puse, no, debería decir no es pequeña, debería decir acá, sí tendremos en cuenta la variación de la velocidad, ¿sí? Entonces, el objetivo es tener un criterio ahora para ver cuándo sí y cuándo no despreciar o considerar algo más porque, porque la abertura esta es considerable. Entonces, habíamos dicho que el caudal era un coeficiente de descarga por un área, ¿sí? Y multiplicado por la altura, la G por Z y la velocidad de llegada del canal que está acá, que estaba acá. Si eso lo hago diferencial, vamos a tener que el diferencial de caudal, en lugar del área, va a tener el diferencial de área. Y la velocidad V1, déjenme dibujarla, va a ser la que teníamos acá. ¿Sí? La que teníamos en la sección de entrada. Entonces, llamando el diferencial de área, como dijimos acá, diferencial de Z por T, que es lo que tenemos acá, vamos a integrar entre HI y HJ, y vamos a tener en particular que el ancho T va a ser para un canal, para un orificio rectangular, siempre va a ser L, no es que es variable, ¿sí? Tau sub Z, ¿cómo estoy con el tau? El ancho T en función de la altura Z es una constante que es igual a L porque es siempre la misma, pero sí o sí igualmente tengo que integrar esta expresión respecto de la altura Z. Y este caudal que aparece
va a ser igual a, o lo vamos a poder llamar por el largo y por el alto, afectándolo por un coeficiente de descarga. Como dice acá, una aproximación de 0,5% va a ser adecuada. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice acá. Yo tengo un caudal que sé que va a tener que ser igual a C sub D por el largo y por toda esta integral que está acá. ¿A qué lo voy a igualar? Lo voy a igualar a otro caudal donde todo esto lo voy a afectar por, o lo voy a tener en cuenta por la altura real del orificio. Y lo que voy a decir es, entre este caudal así calculado y un caudal que directamente yo lo voy a considerar con el largo por alto, voy a considerar que tener una diferencia entre 0,5%, con eso me conformo, ¿sí? Esa relación, al expresarla acá directamente, la compara con la que tiene antes y voy a ir directamente a la fórmula, al resultado. Ups. ¿Dónde está el coeficiente? Hace como toda una operación algebraica para ver qué abertura o qué altura H1 y respecto de la altura A del orificio es la necesaria para poder despreciar o lograr este 0,5% de diferencia. Mete eso en la fórmula, damos esta consideración y llega a esta afirmación que dice acá, si la carga H1 es mayor que 2 veces la altura de la abertura, o sea, si H1 es mayor que 2 veces A, el considerar la velocidad uniforme e igual a la velocidad en el baricentro es aceptable a los fines prácticos. Le va a dar, es decir, el caudal así hallado le va a dar menor que con una diferencia del 0,5% de lo que se demuestra experimentalmente, ¿sí? Esta consideración, es decir, lo que uno tiene que saber como concepto es que depende esa abertura, la altura de ese orificio, uno va a poder tomar en cuenta las mismas fórmulas que venía tomando hasta ahora, siempre y cuando la altura de la carga sea mayor que 2 veces la altura del orificio. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, no siempre puede despreciar lo que está pasando acá adentro y cómo varía esa velocidad V1. Más que nada es eso en esta consideración de gran abertura vertical. Y si no pasa, hay alguna constante o tenés que integrar. Seguramente va a haber que hacer la integración. No queda otra. Otra consideración, y vamos a ver qué pasa, otra variante, digamos, del orificio perfecto, que era cuando la pared era gruesa, es decir, cuando este ancho es mayor a 3 veces la altura o la dimensión menor del orificio. ¿Qué y cómo nos afecta esto? La primera cosa que uno ve acá es que la vena contracta, en lugar de darse acá en la parte de la descarga en la atmósfera, se está dando dentro del espesor de la pared, ¿sí? Vamos a hacer una cosa antes de arrancar con esto porque tengo que cortar. Seguimos 11:30, ¿sí? Y así terminamos de ver esto. Si quieren, les pido que traten de descargar